con respecto a las medidas de coerción. Dice, al abundar sobre las medidas de coerción, recordó que el poder punitivo, por su vocación de excederse, encuentra unos límites claramente definidos en el derecho que no pueden ignorarse. Con ese mensaje, la magistrada Miriam Germán Brito establece la importancia, a mi juicio, de figuras como el cese de la medida de coerción. El cese de la medida de coerción. Y ella invita y dice que fue juez. Límites definidos en el derecho que no pueden ignorarse. Importante establecer. ¿Y por qué esto? Bueno, porque un juez que en el caso del caso Pulpo aplicó lo que establece el 241 numeral 3 del cese de la medida de coerción y fue muy criticado, vilipendiado, lacerado, hasta periodistas nefastos colocaron la foto de este juez y invitaban a poner en vilo su seguridad, que fue lo critiqué muchísimo en unos programas eso. Sucedió entonces que él aplicó la ley en ese momento. Y sale ahora, el día de ayer, justo a propósito de la defensa pública y de Bernardo Jiménez, el director nacional de la defensa pública, Rodolfo Valentín, diciendo que hay más de un 54% de presos preventivos que tienen la medida de coerción vencida. Ahora, yo entiendo que el director de la defensa pública debió poner en contexto eso y depurar cuáles son aquellos que se le ha conocido el cese, se le ha dado una medida de coerción y no han podido pagarla. Porque una de las estrategias que adoptan los tribunales, que han adoptado por años, es que como el cese obligatoriamente hay que darlo, aunque hay jueces que son tan especiales que no lo dan, ratifican la medida de coerción, la ratifican la prisión preventiva. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Ven las condiciones de la persona y le colocan garantías que son insolventables por las personas. Hay gente, como decía un ex compañero de la defensa pública, que no es preso que están porque la medida está vencida, sino por pobre, porque no tienen cómo pagar una garantía económica, le ponen de 5, 10, 15 millones en efectivo, que tienen que darlo en metálico. Entonces hay muchas personas que tienen la medida de coerción vencida, a cuales le han dado el cese de la medida y no han podido pagarla porque le colocan medidas que los mismos jueces saben, en contraposición al 235 del Código Procesal Penal, que dice que no se pueden colocar garantías que se conviertan en prisión preventiva. Pero ha sido una táctica utilizada por la judicatura para ellos, de alguna manera, te doy tu derecho, yo te lo doy el cese, pero te varío por una medida que yo sé que tú no vas a poder pagar. Entonces, cuando la magistrada Miriam Germán dice aquí que los poderes de persecución tienen sus límites en la ley y no pueden ser ignorados, invita no solo a los fiscales, sino a los jueces y a los distintos entes a cumplir con lo que establece la norma. Aquí hay una invitación de parte de la magistrada a medir el uso de la prisión preventiva. Señores, pero aquí la prisión preventiva se está pidiendo por cualquier tipo de hecho. Y cuando un ministerio público utiliza otro tipo de medida, lo que recibe es cuestionamiento hasta de parte del mismo juez. Que a veces hay jueces que dicen, esa medida está muy benigna, yo entiendo que debió ser la prisión preventiva, pero como yo no puedo poner una más allá de la que me piden, yo le voy a poner esa. Y muchos, cuando le han pedido garantías económicas, le ponen monto más alto que los solicitados, sabiendo que eso es ilegal. Porque lamentablemente los fiscales se han convertido en secretarias. ¿Por qué? Porque un caso de violencia de género, a pesar de que usted vea o pueda haber un ministerio público que otra medida pueda permitir que la investigación se amplíe, que la víctima esté salvaguardada, que la prueba esté salvaguardada y que el imputado se presenta,
tiene obligatoriamente, por una serie de parámetros, que pedirle prisión preventiva, aunque él no entienda que eso es lo que va. Porque si no, entonces tiene consecuencias a nivel institucional. Yo veía esta mañana al hijo de don César Medina, periodista, a propósito, felicidades a los periodistas en su día, diciendo que este discurso, él no sabe si es una burla o un llamado de auxilio de la magistrada. Porque una cosa es la que ella ha dicho y ha sido coherente en eso. Una cosa es la que ella ha dicho y otra cosa es la que se ha hecho. Una cosa es lo que ella profesa y otra cosa es lo que sus subalternos han hecho. A propósito de eso, ella hizo unos cambios en los adjuntos, que entiendo que más que nada es para la colocación de ciertas personas en ciertos lugares y que no se queden sin funciones. Y ahí invitó y le dijo que cuando ella coloca una directriz, lo hace siempre cuidando y salvaguardando la integridad institucional. A pesar de que ella misma le dice ahí también, yo le he dado la apertura a ustedes de que hagan su trabajo y respetarle la medida de su trabajo. Vamos a ver cómo todo este tema termina. Sabemos que hace 2 semanas, 3 semanas se dieron unos conflictos. Se trató eso de tapar, de amilanar un poco, porque había unos conflictos internos muy fuertes. Y parece que al igual que otra institución, hubieron comisiones para establecerle que bajaran un poco y que como familia se pusieran de acuerdo para no lacerar de alguna manera todo este embate en contra de la corrupción, que lamentablemente, y a propósito del caso de Basilio Guzmán en Santiago, al parecer, el Ministerio Público solo está sirviendo para perseguir los casos de corrupción. Pero los casos como esa muerte nefasta de Basilio en Santiago se han quedado sin respuesta. Casos como el del joven de los Ciruelitos, el Secre, que lo mataron en los Ciruelitos, donde señores publican a una gente y va y se entrega y se determina que él no es. Pero atrapan a una persona en el aeropuerto de las Américas y lo publican por todos lados que ese era el asesino. Le pararon su vuelo, lo publicaron por todos lados y demás. Y hoy lo tuvieron despachando, que era una confusión. Y yo me pregunto, ¿será que las entidades de persecución en este país se están jugando a los dados? Y en base al número que salga es que están apresando a las personas. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se le lacera esa información que queda ahí, publicada en contra de ese ser humano? ¿Cómo se puso en vilo esa familia? Es bueno que se persiga la corrupción, siempre respetando los derechos a todo el mundo. Es bueno. Pero igual también es bueno que se persigan a eso, que mataron al Secre en Santiago, y que le den respuesta. Y que le den respuesta a casos, como mucha gente que están apareciendo muerta, que nadie sabe quién la mata. Y que se le dé respuesta a ese caso de Basilio Guzmán en Santiago. A meses y todavía no se tiene una persona apresada. Entonces, es un tema de coherencia, de respeto a los derechos fundamentales, pero también de respuesta a la sociedad, que tiene una institución que debe darle respuesta, darle sosiego en estos momentos que han subido tanto los atracos a mano armada, que la gente se siente insegura en las calles. Entonces, es importante también que a esos casos nosotros le demos respuesta. Si nos damos una pequeña pausa, cuando volvamos a seguir con este y otros temas que son de interés, vamos a hablar qué está pasando con el caso de la Cámara de Cuentas y otros temas jurídicos también que tienen que ver con qué va a pasar con esas instituciones. Así que no le cambien. Ni más ni menos dentro de la justicia, con ustedes, Chesnel Calcaño. Antes de la pausa, conversaba con respecto al tema de un conflicto que se ha estado dando en la Cámara de Cuentas. Como ustedes saben, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que se encarga
de la fiscalización de los fondos públicos a posteriori, si después que están gastados e invertidos, la Contraloría entonces hace un control, de alguna manera se supone, en este caso, con anterioridad. Es decir, la Cámara de Cuentas es a posteriori, de alguna manera, luego de gastado esos fondos. Y en el caso de la Contraloría es antes, es decir, con anterioridad. Por eso hay una unidad de análisis antifraude que se encarga de verificar todas las transacciones antes de que sean pagadas. ¿Que cumpla con qué? Que cumpla con todo lo que la ley exige. Cuando decimos que cumpla con todo lo que la ley exige, es a nivel documental, los documentos que hayan pasado por todos los departamentos que tienen que pasar. Luego de esto, pues esto va a la tesorería, y de la tesorería, pues Hacienda paga, es decir, deposita. Eso es importante que la gente lo sepa. Entonces, la Cámara de Cuentas ha sido un órgano que desde su fundación ha tenido mucha inoperancia. No ha dado, vamos a decir, pie con bola. En estos últimos 20, 30 años, la Cámara de Cuentas se ha visto en muchos escándalos. La anterior a la que estaba, es decir, antes de que estuviera la Cámara de Cuentas anterior, donde hubo muchos cuestionamientos, sus miembros fueron investigados por el PETCA. Antes de esa había otra Cámara de Cuentas, que era la de Liceló Marte de Barrio, que tampoco dio ningún tipo de trabajo eficiente, vamos a decirlo así. La señora Liceló era una persona íntegra, muy respetuosa y demás, pero el órgano no funcionó. Antes de la de Liceló estaba la del señor Terrero, quienes fueron sacados de la Cámara de Cuentas por un juicio político, porque el mismo Terrero y otro de los miembros de la Cámara de Cuentas llevó ante la Cámara de Diputados unos conflictos que habían, porque querían aumentarse el sueldo y él no estaba de acuerdo. Y eso llevó a que la Cámara de Diputados le hiciera un juicio político a todos. Y de manera inequitativa o poco equitativa fueron todos sacados. Algunos renunciaron, otros fueron sacados por el juicio político. Y ahí se articuló la nueva Cámara de Cuentas con Liceló Marte de Barrio. Al entrar a este gobierno, se habló de una Junta Central Independiente, el Ministerio Público Independiente, periodista independiente y una Cámara de Cuentas independiente. Se articuló una Cámara de Cuentas con unos miembros. O sea que la Cámara de Cuentas tiene 5 miembros. El presidente, vicepresidente, la secretaria o secretario y 2 miembros. ¿Qué está sucediendo? El día de ayer escuchamos en el hemiciclo, en el Senado de la República, al senador vocero de la Fuerza del Pueblo, senador por la provincia hermana de Pedernales, Dionis Sánchez, denunciando que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados se habían reunido con los miembros de la Cámara de Cuentas, porque habían 3 miembros, voy a utilizar esa palabra aunque no me guste mucho, 3 miembros, es decir, 3 damas que son miembros de la Cámara de Cuentas, una de ellas vicepresidenta, otra de ellas secretaria y otra de ellas miembro. Estas 3 damas, que son la mayoría en la Cámara, según el senador Dionis Fernández, que lo estableció en el hemiciclo, estaban denunciando hasta acoso sexual dentro de esta institución. Y él increpaba e intimaba al presidente del Senado, senador por Santiago, Eduardo Estrella, quien no respondió, no le dio respuesta. Primero, del por qué él se reunía a solas, cuando él sabe que eso debería ser un tema que debiera llevarlo o tratarlo la comisión de la Cámara de Cuentas. O que debieran llevarlo una comisión de legisladores. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Según decía un periodista muy afamado hoy, que de parte de la presidencia de la República hasta se había hecho
una comisión para hablar con los miembros de la Cámara de Cuentas, incitándole a que ellos mismos resolvieran su tema ahí dentro. Porque eso iba a traer cuestionamiento de la imagen de la Cámara de Cuentas, iba a dañar el trabajo que la Cámara de Cuentas ha estado haciendo para el tema de la persecución en contra de la corrupción. Yo he visto un sinnúmero de periodistas hablando de que la Fuerza del Pueblo quiere desacreditar la Cámara de Cuentas porque hay una de las miembros que es cercana a Félix Bautista y que ésta ha conquistado las otras dos. Y no hay algo más nefasto que usted ser poco objetivo e imparcial en un tema. Porque yo me pregunto, ¿es que esas otras dos damas que son contadoras no tienen cerebro propio, que viene una tercera y las convence, la obnubila y la llevan al Congreso donde Alfredo Pacheco y donde Eduardo Estrella establecerle que hay un conflicto donde hay hasta posible acoso sexual? Pero por Dios, ¿cómo nosotros vamos a decir, a minimizar ese tema? Simplemente porque no queremos que ese órgano que ha servido como ente principalísimo para filtraciones de documentos, colocación de auditorías, sin que se le permita en un tiempo hábil y prudente. Hay personas que han pedido extensión del plazo para la respuesta de la auditoría y no se lo han dado. Luego publican las auditorías y crean un boom en los medios de comunicación. Mire el tema de hace 30 ahí, de esa auditoría se publicó. ¿Y qué ha pasado con eso? Muchas de esas personas que aparecían en ese tema de hace 30 llevaron documentaciones que difuminaban y desaparecían esos cuestionamientos que estaban en esa auditoría. Porque es un tema de crear un impacto a nivel de los medios de comunicación más que llevar la verdad. Pero hace unos meses recordamos que había una carta que había enviado una de las miembros denunciando que de parte del presidente de esa Cámara se estaban tomando decisiones unilaterales que debían ser avaladas por el Pleno. Y que se quería votar un reglamento que le daba poderes al presidente que eran del Pleno y que chocaban con lo establecido en la norma. Nosotros debemos entender que, a diferencia del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas es un organismo colegiado y sus decisiones se toman por mayoría. Otro tema que se ha estado tocando con respecto a este conflicto es que estas damas se oponen a que se dejen de lado auditorías que fueron hechas por la pasada administración de la Cámara de Cuentas y que ellas entienden que eso hay que publicarlo independientemente, hay que publicarla, porque lo que quieren es dejarlas de lado y que se hagan nuevas auditorías. Y yo me pregunto, los órganos no son las personas. Si ya ese tribunal, que es la Cámara de Cuentas como órgano administrativo, tomó una decisión, si usted la quiere impugnar en el contenido de esa auditoría, como es un acto administrativo, hay que llevarlo al Tribunal Superior Administrativo. Pero si la misma Cámara de Cuentas quiere declarar ese acto administrativo lesivo, por el principio de autotutela administrativa, y decir yo lo declaro lesivo porque vulnera la legalidad, también eso tiene que ir al Tribunal Superior Administrativo. Pero no puede simplemente el órgano, no las personas, el órgano, sobre la base de una presunción, dejar esos actos de lado y articular nuevos actos administrativos.
porque eso sería algo espurio. Es como que usted me diga que un tribunal colegiado de Espaillá tomó tal decisión y ahí habían 3 jueces, Juan, Pedro y José. Luego vienen, yo tomo una decisión de fondo, absuelven a una persona. Yo le decía que increíblemente, se quiere, y esas damas que son contadoras, que conocen el tema de lo numérico, no son abogadas ni abogados, de la primera Cámara de Cuentas, que 4 de sus 5 miembros son de la parte financiera, solo uno es abogado, que es oriundo de Santiago. Y ellas no se quieren meter en eso. ¿Usted sabe lo que ha venido ahora? Un ataque mediático en contra de 2 de esas damas. Una la quieren ligar a Félix Bautista y otra la quieren ligar diciendo que tiene lazos con Donald Guerrero. Pero como a la tercera no le encuentran ningún dime ni direte, ni pueden encontrar nada que inventarse, lo que han dicho que la otra la han sonsacado. Señores, estamos hablando de profesionales de fuste, de personas derechas que están ahí por su currículum. ¿Que los recomendaron? A los otros 2 varones también los recomendaron. Porque aquí no somos tontos ni árabes, ni persas tampoco. Y sabemos que todo el que llega a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas, al Defensor del Pueblo, tiene que tener un empuje de algún partido político y buscar su padrino. Eso es así. Eso se maneja así. Lo demás es hacerse ideas. La realidad es esa. Ahora, que cuando tú llegues al puesto, tú tengas un manejo imparcial, objetivo, que tú te olvides de quién te recomendó, bueno, es otra cosa. Pero todos llegan recomendados. Uno llegó por la sociedad civil, otro llegó por el PRM, otro llegó por la Fuerza del Pueblo y otros quizás por el PLD, que fueron los que menos impacto tuvieron en la elección. Pero el PLD tuvo su, como dicen, su Cámara de Cuentas, sus cámaras de cuentas, que duró muchos años en el poder, que no hicieron nada. Conste, nosotros no estamos diciendo que esas cámaras de cuentas fueron efectivas y que esta no, no. Estamos diciendo que hay un mal de fondo, independientemente de cualquier cosa, y eso debe ser investigado. Eso no se puede venir a dejar de lado como el otro conflicto en la otra institución, que después se les dijo que no, que eso no era así, cuando todo el mundo sabe que es así, que hubo un conflicto interno y que hubo una situación que si hubiera sido otro miembro de esa institución que comete esa indelicadeza, estuviera fuera de la misma. Pero, como hay, en Rebelión de la Granja decía, hay animales, y con lo de animales no lo digo de manera despectiva, sino porque la Rebelión de la Granja es una sátira de lo que fue todo ese tema de la unión de los rusos, de la URSS, y ahí en esa sátira son animales en una granja. Y dice la Rebelión de la Granja en un momento, cuando vieron que habían otros animales que se ponían de pie como los humanos, lo que ellos criticaban antes. Hay animales que son más animales que otros, que tienen preferencias que otros no tienen, y que a esos los pelos y las colas se la ocultan, mientras a los demás las colitas cortas se las sacan a la luz. Vamos a ver lo que pasa con ese tema de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver si ese tema se tapa, porque lamentablemente mandaron una comisión de Palacio, no pudieron. Intervinieron los 2 presidentes de las cámaras, no pudieron.
y al parecer es un tema muy delicado. Vamos a la pausa y venimos en breve. Bueno, mire, yo quiero no dejar pasar una información y quiero de alguna manera pues felicitar a una persona que fue parte fundamental de este espacio, de ni más ni menos el espacio dentro de la justicia, que se trata de Saturnino Jesús Muñoz, quien en alianza con Ramón Arturo Rosario pues articuló este día dentro de ni más ni menos de hablar de temas jurídicos y demás ya hace muchos años, y que por cuestiones de trabajo pues ha tenido que dejar de venir al programa, pero nos dejó a nosotros acá y agradecemos muchísimo la recomendación y siempre el cariño y el afecto de una persona íntegra, trabajadora, un buen ciudadano de esta ciudad, mocano de pura cepa. Hablamos de Saturnino Jesús Muñoz, el magistrado Saturnino Jesús Muñoz, quien en un primer momento fue llevado como fiscal miembro de la Corte de Niños y Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís, y el día de hoy fue posicionado como procurador fiscal de corte titular de la Procuraduría de Fiscal de San Francisco de Macorís. Sabemos que quien es hoy inspector general del Ministerio Público estaba dirigiendo como fiscal titular de la Corte de Apelación, la Procuraduría Fiscal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y pasa a sustituirlo entonces un mocano, una persona que perteneció mucho tiempo a la Procuraduría Fiscal de Espaillat, una persona con un trabajo encomiable, que en un momento a mi juicio pues debió ser titular de aquí de la provincia de Espaillat, y quizá por una que otra situación pues no fue posible. Ustedes saben que lamentablemente a nivel institucional pues se da muchas cosas, pero qué bueno que en este momento pueda ir a un peldaño más alto a dirigir a la Procuraduría de la Corte titular en lo que es San Francisco de Macorís. Qué bueno, o sea, felicitamos a Saturnino Jesús Muñoz por este logro profesional, una persona con mucha entrega, con más de 15 años en el Ministerio Público y que a diferencia quizá de muchos, pues merece seguir creciendo y seguir dándole a la sociedad de ese espacio. Felicitamos a Nino y a toda su familia por este logro y sabemos que va a ser un excelente trabajo. Así que para nosotros ya el tiempo se nos fue. Agradecemos mucho la presencia suya, de ustedes, y le esperamos mañana, ni más ni menos, de 7 a 8. El toque de queda en TNE Canal 58 y a través de YouTube y las redes sociales a nivel regional del país y del mundo, ni más ni menos dentro de la justicia. Estuvo con ustedes Chesner Calcaño y pasen buenas noches.